Éxito FM 102.5. La radio que juega en primera. Doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. ¡Glacial! Ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar, mataste a Norma Plan. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, un peso es $1, Pablito Lescano. Patacón, que la choleco, la brita que te parió. Devolví la plata que te llevaste al exterior, Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Muy, pero muy buenas noches a toda la gloriosa provincia de Buenos Aires, a nuestro querido partido de San Martín y al pueblo de José Lon Suárez. Naturalmente y por supuesto a toda la audiencia que nos viene siguiendo y viene creciendo cada martes en esta trinchera de resistencia, pero también de lucha, esta trinchera nacionalista. Así que, bueno, hoy vamos a tener una entrevista de lujo, como todas las que venimos teniendo, pero hoy tiene una particularidad que finalmente podemos hablar un poco de economía, que en definitiva es aquello que forma parte de la estructura de toda sociedad. Entonces es, diríamos, clave poder hablar de economía, poder entender algunas cuestiones y poder plantear analíticamente qué es la economía, a diferencia de lo que nos venden. Alguien por ahí dijo alguna vez que los economistas habían abandonado la ciencia y se habían vuelto ideólogos, y vaya si esto es así. Así que vamos a estar hablando en breve con Héctor Giuliano. Él es economista, experto en deuda pública, experto en deuda externa, ha formado parte del foro de la deuda externa de Argentina, ha dado debates en distintas instituciones y ha investigado la cuestión. Pero bueno, quiero también pasar un aviso primero, informarles a todos que, bueno, nuestro compañero coequiper Sandro Adrián Amaya está junto a parte del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, ha habido un acuartelamiento en el comando de San Martín, producto de la flexibilización impuesta, indudablemente por orden política, hacia el personal policial. Entonces quisieron extender a 18 horas la jornada. Bueno, es toda una cuestión con las horas core, ¿verdad? O sea, si ya ahora el personal policial no tenía vida social, a partir de esta medida directamente ya podríamos decir que se ha anulado cualquier expresión de humanidad, ¿no? Los quieren transformar en robots, como nos quieren transformar a todos. Así que bueno, vaya nuestro caluroso abrazo, saludo y solidaridad a todo el personal y sobre todo, bueno, a nuestros camaradas que están ahí poniendo el pecho, ¿no? Como tiene que ser. Toda la mutual 18 de mayo, así que bueno, vaya nuestro abrazo fraterno.
También mencionar que en breve, veremos si lo trataremos la semana que viene o la otra en su defecto, vamos a estar conversando con un grupo de vecinos, con gente que viene llevando a cabo una denuncia contra el municipio de San Martín, porque el municipio de San Martín está supuestamente refaccionando, ¿sí?, lo que fuera la casa donde nació José Hernández, nuestro poeta tan venerado José Hernández, que está acá en la calle Carballo, atrás de la Siemens. Yo menciono Siemens no para hacer un chivo gratuito, sino para justamente que se ubique el espacio. De esto vamos a estar hablando también, seguramente la semana próxima. Bueno, lo que sucede es que el municipio de San Martín ha arremetido contra el patrimonio cultural, demoliendo paredes, demoliendo pisos, ¿no?, que forman parte del acervo histórico de la nación, no solo del partido de San Martín. Bueno, un grupo de vecinos y gente vinculada a los museos, al arte, a la cultura, se ha movilizado por esta cuestión, pero esto es gravísimo. O sea, también tengamos en cuenta que ahí se peleó la batalla de Pedriel. En 1806 nuestros patriotas, junto al pueblo, logró combatir al invasor inglés, entre otras cosas. Y a partir de 1831, que es cuando se edifica la casa, la mansión, en esa chacra, comienza la historia, en parte de nuestra literatura nacional. Así que bueno, quería mencionar esto a modo de adelanto. Saludo a todas las personas que me pasaron esta información y obviamente invitamos a todos los vecinos a que estén alertas y vigilantes, prestos a movilizarse, porque la causa de la defensa del patrimonio nacional cultural es la causa de la defensa de nuestra historia, por ende de nuestro ser, de nuestra identidad, tal cual. Acá me apunta nuestro compañero Cecilio, que no lo saludé. ¿Qué tal, Cecilio? Muy buenas noches. Exactamente. Así que bueno, acá me dice nuestro operador, le decimos Nerón porque es el capo de Tutti Capi, es el dueño de esta linda morada, la cual nos acoge todos los martes. Así que bueno, queríamos mencionar esto a modo de adelanto. La semana que viene vamos a estar hablando con los involucrados, ¿no?, en esta cuestión, y realmente llamamos la atención al municipio de San Martín, ¿no?, que no pueden estar haciendo esto, no pueden demoler con el pretexto de ampliar las instalaciones, demoler parte del acervo cultural de la nación. O sea, es demoler nuestra cultura, es demoler, como bien dijo Cecilio, nuestra identidad. Bueno, dicho esto, vamos a estar estableciendo contacto con don Héctor Juliano, con este eximio economista, que bueno, que hoy teníamos pautada una entrevista, así que, pero bueno, también mencionarles que próximamente vamos a estar nuevamente conversando con Martina Yerbe. Acá me dicen que van a poner un tema musical y enseguida estamos nuevamente. Así que vamos con un temita musical. Que no sabía, yo sabía, que no sabía, yo sabía que a nosotros nos sabía que vendría la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tenés mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir. Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Cambiando. Doctor, ¿Qué pasa? ¿escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, 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 qué risa que me da.
te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 qué risa que me da. Tu casa van a quemar. Mataste a Norma Plan. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, un peso es $1, Pablito Lescano. Patacón, que la choleco, la brita que te parió. Devolve la plata que te lleva, que sale exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que nos cabía. Yo sabía que a nosotros nos cabía. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, acá hemos tenido, bueno, un pequeño episodio con la operación, así que ya estamos de vuelta. Como les venía diciendo, hoy vamos a entrevistar a Héctor Juliano, un economista que se las trae porque tiene un abordaje de la economía diferente a los economistas del establishment y bueno, es entre otras cosas experto en deuda pública, en deuda privada, pero bueno, que nos diga él en definitiva quién es don Héctor Juliano. Don Héctor Juliano, muy buenas noches, esto es Monurrep en la radio, Marcos Esteban lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Gracias por llamar. Buenas noches a vos, a los oyentes, y estoy a tu disposición. No sé por dónde querés empezar porque el tema económico argentino es bastante complejo, pero como todo tema complejo se puede circunscribir a temas importantes. Excelente. ¿Cómo, perdón? No, está bien. Hay mucho eco del lado tuyo. ¿Puede ser? No, acá me dicen, bueno, a ver el operador. Bueno. ¿Usted? No, yo te oigo, pero hay como eco, como suena campana. Ahí está. A ver, yo te adelanto un punto de vista mío que vengo trabajando hace años en la cuestión de la deuda pública y siempre hago una advertencia preliminar. El que no entiende el problema de la deuda pública argentina y de la deuda pública de todos los estados en general, creo que no entiende nada de finanzas, de economía y de política. No tiene idea de hasta qué punto llega el condicionamiento financiero sobre las decisiones del gobierno. Esto como premisa fundamental. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene la Argentina, desde el punto de vista práctico, no hablemos de cuestiones de fondo, de tipo cultural, histórico, eso es otro capítulo, otra categoría, ¿no? Pero el principal problema concreto que tiene la Argentina es financiero y no económico. Esto es una aclaración importantísima que la gente, el común de la gente no tiene por qué saberlo, tampoco se lo explican, pero que yo lo resumo de esta manera. La gente confunde finanzas y economía, y son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos. Cuando yo estoy hablando de economía, me estoy refiriendo a la economía física o real, que supone la inversión, la producción, la comercialización de bienes y servicios. Todo aquello que hace que el ciudadano viva, que la economía funcione, que desde el barrio hasta la ciudad, hasta el país, produzca algo tangible, material, mensurable. Cuando hablo de finanzas, me refiero al poder especulativo del dinero libre, aquello que técnicamente se llama inversión financiera autónoma, o sea, que vos tenés plata y con plata podés hacer negocio financiero
independientemente de lo que ocurra con la economía real. Por ejemplo, compras títulos de la deuda pública, que te dan un interés. O también, aunque sea para protegerte, te pones un plazo fijo en un banco. O depositas dinero en un fondo de inversión que cotiza. Son todas inversiones, entre comillas, pero son inversiones financieras, no son económicas. Es decir, no tienen una traducción directa al aumento del bienestar económico de la población. ¿Me explico? Perfecto. Es decir, esta diferenciación para mí es fundamental, porque el que no entiende esto, no entiende que la Argentina, que es un país que tiene un potencial de desarrollo inconmensurable, porque es un país donde está todo por hacer, donde tenemos extensión, recursos naturales, espacios, comunicaciones, capacidad de mano de obra, potencial educativo, cultural, etcétera. Podemos hacer un inventario de bienes a nuestro favor, pero el país no funciona. ¿Y qué es lo que hace que la economía del país no funcione? La finanza que está frenando la economía real. No sé si hice una hipersíntesis de mi pensamiento, pero no sé si se entiende. Vos incluso comentarme o transmitirme cualquier cosa que no esté claro. Pero hasta acá vamos bien. Hasta acá, Héctor, pero clarísimo. Y perfecto. Me gustaría, tenemos una hora, así que podemos explayarnos, pero me gustaría preguntarle algo con respecto a esto que usted acaba de señalar. Sí. Por ejemplo, usted hace una diferencia entre la economía real y las finanzas. Ahora, Sí. no están interrelacionadas toda vez que las finanzas, en última instancia, se sostiene sobre la economía real. ¿Y por qué le pregunto esto, don Héctor? Porque hoy estamos viendo que a nivel internacional la cantidad de dólares que andan circulando en el mundo no tendrían un cotejo, o sea, una referencia con el PBI norteamericano, que es aquello que sucede, ¿no?, en el año 71, usted corríjame si me equivoco, Exacto. con lo que se llamó el Nixon Shock. O sea, el presidente Nixon directamente sale del patrón oro y liga la moneda norteamericana a la capacidad, es decir, a la confianza, por eso moneda fiat, de respuesta por parte de la economía norteamericana. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta esto, Héctor, no serían dos cosas diferentes o separadas, sino que la finanza en última instancia tiene referencia con la economía real y por ende estaríamos ante una crisis, a mi entender, insalvable desde el punto de vista, insisto, de la sobredimensión de billetitos verdes, dólares. Exacto, exacto. Escuchaba lo que vos decías, está perfecto, incluso entendible. Economía y finanzas, para que un país, para que una economía nacional funcione bien, la economía y la finanza tienen que andar de consumo, es decir, tienen que seguir los mismos lineamientos. Lo que quería justamente señalar yo es que el gran problema de la Argentina es que acá el negocio financiero está divorciado de la economía real, y no solamente está divorciado, está complotándolo. Te doy un ejemplo clave. Todo el mundo está perdiendo, no solamente por la pandemia, porque esto venía de antes de la pandemia y venía de antes del gobierno Macri y no es novedad en la Argentina, pero que se ha agravado, y tomando los últimos tiempos, ¿no? La situación económica se ha agravado. Todos los sectores perdimos, todos, salvo alguno que haya hecho algún negocio. Todos los negocios perdieron o al menos apuntaron a sobrevivir. Aumentó la pobreza, 44% de la población argentina debajo de la pobreza. Es un insulto que un país con el potencial argentino
viva con casi la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. Es pornográfico, obsceno. Un insulto, ¿cómo? Digo, es pornográfico, es obsceno. Sí, por eso es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia, y con la prostitución que eso conlleva, porque eso envilece la mentalidad de la gente, y entonces la gente, piquetero y todo, no salen, pese a que dicen lo contrario, no salen a pedir trabajo, salen a pedir planes sociales, porque lo que necesitan de inmediato es paliar la situación. Y el gobierno no da trabajo y aguanta con planes sociales de subsistencia que no sirven para nada, sirven para que la gente sobreviva nada más. Entonces, volviendo al tema central, el problema de la Argentina es que la finanza está divorciada de la economía. Y vuelvo al ejemplo. Todos los sectores de la economía están perdiendo como locos, ¿verdad? Está cayendo están cayendo los salarios reales, porque los salarios aumentan por debajo de la inflación, ¿no? Por la duda, claro, para los oyentes. Una cosa es el salario nominal, el salario que a uno le pagan incluso un salario de bolsillo, lo que el tipo se lleva a su casa a fin de mes, lo mismo que un jubilado por sus saberes. Otra cosa es cuánto es el poder adquisitivo de ese salario, que significa a ese ingreso que uno tiene restarle la inflación, porque sí, como el caso, el último aumento que se dio, el último trimestre, el anteúltimo trimestre de este año, en agosto, las jubilaciones subieron un 8%. Sí, pero en el mismo trimestre la inflación fue superior al 11%. Quiere decir que en términos de poder adquisitivo, los jubilados perdieron 3 puntos porcentuales solamente en un trimestre. Esa forma en que la inflación va carcomiendo el salario, va carcomiendo los ingresos de la gente, el sistema financiero no solamente no lo sufre, sino que al revés, vive de eso. Y ahí es donde se produce el cortocircuito de desconexión entre economía y finanzas. Todos los sectores de la economía perdieron, no hablemos de los sectores de comercio al público. Se dice que han cerrado más de 30.000 comercios durante el año pasado, por la recesión acentuada por la pandemia, pero cerraron, gente que deja de trabajar, negocios que han clausurado, que vos pagás y están cerrados. Cayeron los salarios reales, cayeron las jubilaciones reales, cayeron los planes sociales en términos reales, porque también se aumenta, pero se aumenta por debajo de la inflación. ¿Cuál es el único sector que tuvo ganancia? El sector financiero bancario. El otro día leía, porque estoy buscando cuánto ganaron los bancos el año pasado, y notablemente ese dato siempre te lo escabullen, nunca está claro cuánto gana, pero con datos a septiembre del año pasado, septiembre-octubre, casi completando el año, los bancos el año pasado habían ganado el 114%. Quiere decir que, primer factor, mientras la economía está en crisis, la financia libre está teniendo utilidades récord. Y lo peor, que tiene utilidades récord gracias a que la economía está en crisis. Entonces acá hay que poner el cascabel al gato. Acá hasta que no se ordene el sistema financiero, no hay política económica que aguante. A ver, todos los sectores liberales se lamentan, se rasgan las vestiduras por el gasto público, ¿no? Por cuánto se gasta en salarios, con cuánto... No vamos a discutir que el gasto público está mal administrado, ni hablar. Que gran parte de la administración pública vive como un fondo de desempleo encubierto, es decir, dándole cabida en el Estado a empleados que no tendrían espacio en la actividad privada. Todo eso estamos de acuerdo. Pero el gasto público en remuneraciones es el 10% del gasto público total.
mientras que los intereses de la deuda pública hasta el año anterior, el año pasado quedaron congelados en 500.000, o sea, en el 6%, pero hasta el año anterior los intereses de la deuda pública eran el 19%, casi la quinta parte del gasto público. Y de eso los liberales no se la rasgaban las vestiduras, ¿verdad? Ellos se lamentan del déficit fiscal, del gasto público, de que el Estado gasta, que el Estado despilfarra, pero ninguno de los economistas del establishment pone el dedo en la llaga de aclarar a la población que el principal gasto público del Estado es la deuda pública, y que la deuda pública es la que provoca el déficit. Y todavía invierten el razonamiento diciendo, no, lo que pasa es que la deuda creció porque creció el déficit fiscal, y entonces el gobierno apela al déficit, a la deuda para cubrir el déficit fiscal por culpa del gasto público. Y eso en realidad tiene dos falsías de método. Primero y principal, no es cierto, porque la deuda es la principal causa del déficit, así que no invirtamos las cosas, es decir, no echemos la culpa. La Argentina, desde el año 1976, gobierno del proceso militar con Martínez Dios, primer ministro, encaró una etapa de endeudamiento progresivo que durante 40 años no se detuvo un momento. Pasaron gobiernos militares, radicales, menemistas, aliancistas, kirchneristas, macristas, pasaron todo tipo de gobierno, pero la deuda siempre aumentó. Hoy la deuda en cabeza del Estado central pasa a los 350.000 millones de dólares. Y la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad para pagar esa deuda. O sea que la gran trampa es haber convertido una deuda del Estado en deuda perpetua. Porque cuando vos tenés una deuda que la contraes y no la podés pagar, esa deuda se transforma en una deuda perpetua porque vos quedás inexorablemente condenado a refinanciarla a medida que vencen, ¿verdad? Es lo mismo que si vos tenés, esto es una regla que se cumple inexorablemente, es lo que yo digo, la regla de la usura. Todo el mundo asocia que el usurero es un prestamista inescrupuloso que te presta plata por necesidad en condiciones leoninas, abusivas, pero que después quiere que se la devuelvan. Y yo digo siempre que ahí hay un error de concepto, no es así. El usurero no quiere que el deudor le devuelva la plata, al revés, quiere que no se la pueda devolver nunca, porque la ganancia del usurero está en los intereses de renovación perpetua de la deuda. Y entonces el país vive pagando intereses y nunca puede amortizar el capital. Ejemplo, en el presupuesto de este año, después del supuestamente exitoso arreglo con los fondos buitres de agosto del año pasado, figura que tenemos que tomar otros 43.000 millones de dólares de deuda para poder empalmar las cuentas fiscales. Esto es del presupuesto, no lo invento yo. Hasta el último centavo que vence de capital, de esos 43.000 millones de vencimientos de capital, el gobierno va a tomar 63.000, va a tomar 20.000 millones de dólares más. Creo que exactamente no tengo los números acá, pero son 23.000. ¿Qué quiere decir? Que hasta el último centavo de deuda que vence se renueva. Tomo deuda vieja, entrego deuda nueva, es decir, rescato un bono que me vence y entrego un bono nuevo. Todos los meses se está haciendo este trabajo el Banco Central, permanentemente. Cada mes le vencen al país, solamente por la tesorería, un promedio de 300.000 millones de pesos de capital. ¿Qué hace el gobierno? Refinancia, renueva hasta el último centavo.
lo que jurídicamente es una operación de novación de deuda. Novación de deuda cuando vos renovás una deuda por otra. Te vence un pagaré y entregás otro pagaré con una característica, que como normalmente no llegás a tiempo a pagar suficiente cantidad de intereses, ¿qué haces? Capitalizar los intereses. Anastosismo. Anatosismo, exacto. El anatosismo es el interés compuesto de la deuda que no se puede pagar. Y entonces, ¿qué ocurre? La deuda sigue creciendo permanentemente. El año pasado, por ejemplo, con todas las medidas que se tomaron, la deuda pública aumentó 13.000 millones de dólares. Ahora, O sea, Héctor, sí. No, porque si no, va a quedar descolgado después lo que le voy a preguntar. Mire, nosotros, o sea, hemos tenido acceso a una investigación muy ardua, muy precisa, que ha hecho don Alejandro Olmos, ¿no? Aquel periodista. Pero Alejandro Olmos, el padre, el juicio. Sí, el padre. Sí, yo lo conocí, colaboré con él. Lo sé, por eso quería poder poner de relieve este hecho, que usted participó de esa investigación, a la cual el juez Ballesteros, si mal no recuerdo, digamos, dio un dictamen, ¿no? Dijo que era fidedigna, que era realmente para poner sobre el debate público e incluso se llevó al Parlamento. Ahora... A ver, te aclaro, porque el tema lo conozco, lo conocí, colaboré con Alejandro Olmos efectivamente en su momento, y ahora soy muy amigo del hijo de él, Alejandro Olmos Gaona. Exactamente. Pero exactamente fue así. El juez Ballesteros, que fue el quinto de la serie de jueces federales que fueron tomando la causa porque fue pasando de mano en mano, después de 18 años de causa, una causa que había empezado en el año 1900, cuando la denunció Olmos fue en 1992, ¿no? Creo que presentó la denuncia. Exactamente. Y la sentencia, el juez Ballesteros, el último que la tuvo, la emitió en julio del año 2000. 2001. 2000 o 2001. 2000. Como burla, el pobre Olmos había fallecido 3 meses antes, o sea que no tuvo la satisfacción de ver en vida esa sentencia. Pero esa sentencia, en definitiva, no dice nada, porque de haber sumado 42 cuerpos y 18 anexos, ¿no?, con toda la documentación de las irregularidades que traía la deuda desde el proceso militar, la sentencia del juez Ballesteros termina en 2 puntos. Primer punto, y creo que lo repito casi de memoria porque lo leí tantas veces. Primer punto: la deuda argentina fue contraída sin justificación, dice, administrativa, económica y financiera. Punto. O sea, se contrajo durante el proceso militar una deuda innecesaria. Segundo, por su naturaleza y por su gravedad, el juez se lava las manos y le pasa el fardo al Congreso diciendo que es una cuestión política que tiene que resolver el Congreso de la Nación. Que es cierto en cuanto a sus facultades, porque la Constitución establece que el arreglo de la deuda pública tiene que ser hecho por el Congreso. Pero desde el punto de vista de la causa judicial, había responsabilidades administrativas y penales en curso. Lo que pasa es que como el juicio duró 18 años, el doctor Martínez de Oz, que era ministro de Economía principalmente responsable, el doctor Adolfo Diz, que era presidente del Banco Central, resultaron todos sobreseídos por prescripción de los delitos, porque los delitos prescriben a los 5, algunos a los 10 años, y la causa duró 18 años. Entonces se produjo la típica burla que hace la justicia argentina sobre las cuestiones. Dejan pasar el tiempo, se estira, cuando se sacó una sentencia después de 18 años de tramitación, los delitos existían, sí fueron probados, pero los autores quedaban sobreseídos por prescripción, por transcurso del tiempo. Entonces, se lo pasó al Poder Legislativo
Y el poder legislativo, es decir, el Congreso, después de tantos años, porque estamos hablando del año 2000, estamos en el año 2021, han pasado 20 años, nunca lo trató. Toda la clase política con representación parlamentaria, salvo algunos legisladores aislados, a los que hay que reconocerle el mérito que por lo menos lo intentaron. ¿Quiénes Caso fueron? Héctor, Pino ¿quiénes fueron? Solana o el radical Allende, pero fueron Claudio Lozano, con quien también colaboré, pero eran francotiradores, no había, no era el cuerpo legislativo el que se metía. Es más, nunca fue exigido como respaldo, y el responsable político y personal de eso, por lo que yo sabía, porque yo fui largos años asesor en el Congreso, fue el exdiputado radical Balini, que creo que falleció hace poco tiempo, ¿no?, de Mendoza, que era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todavía alguien del despacho de él me llegó a comentar, dice, la sentencia de Olmo la tiene guardada en un cajón, Balini, y no se va a tratar nunca en Cámara eso, ni siquiera se habilitó una comisión para que la tratase, ¿no? Y con un detalle, el asesor de Balini, el principal asesor de Balini, durante el gobierno después de la Rúa, que gobernaba en ese momento, porque de la Rúa cayó al año siguiente, en el 2001, ¿no?, era el licenciado Vincent, asesor jefe de Balini, que había sido, creo que, secretario de Hacienda, y que después es titular de la Asociación de Bancos Extranjeros en la Argentina, la ABA. Así que por ahí pasan las decisiones que uno dice cuando va al Congreso, cuando va, y resulta que cuando son protagonistas de esos episodios, resulta que la gente que decide no tiene nada que ver con la labor de defensa de los intereses del Estado, ¿no? Por eso digo que esa sentencia, tantas veces ponderada, en realidad fue un híbrido, porque el juez, por un lado, dijo que los delitos existían, pero que los culpables estaban beneficiados por la prescripción. Y además no tomó ninguna medida porque le pasó el fardo al Congreso diciendo, bueno, esto está bien. Sí, la justicia tuvo 18 años una causa, hizo una parva de papeles y después se lo pateó al Congreso diciendo, ahora arréglenlo ustedes. Y el Congreso, cómplice de la deuda, cómplice porque la clase política es cómplice del endeudamiento, es cómplice por acción, porque entorpece cualquier investigación al respecto, y si no, es cómplice por omisión, simplemente por esto, porque no lo quiere tratar. Ahí está la tragedia argentina. La tragedia argentina es que el poder financiero manda sobre el poder económico y el poder empresario argentino, y manda gracias a la complicidad de la clase política. Porque salvo minoritarias pero excepcionales intervenciones, los legisladores no tocan ni siquiera el tema del problema de fondo de la deuda. Y así el problema se ha transformado en un problema permanente, y todos nuestros problemas económicos devienen del problema financiero ligado al endeudamiento del Estado. Bueno. Esto es en una hipersíntesis lo del planteo, ¿no? Pero don Héctor, es un diagnóstico preciso. La verdad que, digamos, en este peloteo que estamos haciendo, yo por qué le mencioné el tema de la deuda, porque viene a colación, digamos, de cuál sería la salida en estos términos. Nosotros, desde el Movimiento Nueva República, que es una organización nacionalista, lo que estamos planteando, y quiero aprovechar la oportunidad para refrendarlo con usted, que es un eximio, digamos, conocedor del tema, es, entre otras cosas, porque esto va ligado a una pregunta que le voy a hacer, es, entre otras cosas, decía, decretar
un default soberano, conformar una comisión investigadora que obviamente recoja, reflote, ¿no?, todo este trabajo que han hecho ustedes, ¿no?, los patriotas que precedieron seguramente a los diputados que están hoy en... Sí, se han hecho innumerables pericias que se siguen haciendo, no es que es la investigación de uno, claro. Es un trabajo que se ha ido incorporando por pericias que fueron pedidas en la causa, que después no sirvieron para nada, pero están, y por, sí, la difusión que hemos hecho quienes estamos en el tema, en ese sentido sí. Y bueno, y le decía, Héctor, en el marco de este default soberano, inmediatamente provocar un desacople de las finanzas internacionales, porque acá hay un punto que yo quisiera que usted lo mencione o trate de analizarlo un poco, ¿no? Nuestra moneda no tiene referencia en el PBI como es el dólar, o sea, nuestra moneda tiene referencia en otra moneda, ¿se entiende? Uno dice, bueno, la moneda es reserva de valor, es referencia de valor, no sirve para no limitar el intercambio, para el ahorro. Ahora bien, y acá me meto en otro tema que tiene que ver, primero, con derogar las leyes de entidades financieras, porque uno puede tener las mayores de la voluntad política, pero si no se derogan ciertas leyes, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, yo creo que es un paquete de medidas, y es importante señalarlo porque consideramos que son las medidas que el pueblo argentino, el pueblo, los que trabajan, ¿no?, como ya dijera el teniente general Juan Domingo Perón, tenemos que levantar. O sea, son banderas que son fundamentales por esto que usted señala. Digo, hoy es una... vendría a ser la soga al cuello que tenemos, la soga al cuello colonial, de dependencia. Entonces, yo lo resumo así de partida. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina. Y el que no entienda, el que no reconozca esto, o es un tonto o es un cómplice. No hay vuelta que darle. Porque si alguien no se da cuenta que el ministro de Economía está para firmar todos los días renovación de deuda, y que simultáneamente el Banco Central es un colador de intereses que está pagando más de 5.000 millones de pesos de intereses por día por las LELIC y los pases pasivos que se ha endeudado el Banco Central hoy está pagando más intereses usurarios que la propia tesorería del Estado. Y lo que pasa es esto, que no se le puede pedir que el ciudadano corriente lo sepa cuando se lo están ocultando. Exacto. Cuando los economistas del establishment lo salen a confundir diciendo, no, el problema es la emisión, el problema... Estamos mucho en salud, en educación, ese es el problema, Héctor. Claro. Ahora permitime, sí, perdonad que te interrumpa, Marcos, pero vos dijiste 2, 3 cosas que me gustaría precisarlo. Primero porque estoy de acuerdo y después porque son cosas que yo he definido y he escrito tantas veces. Pero me faltó una, espere. Sí, decime. Me faltó una. Y desde la nacionalización de la banca, emitir una moneda crédito que en determinado momento puede ser oxidable, es decir, puede tener una fecha de vencimiento para que funcione, ¿no? Tipo moneda yeseliana. Claro. Y acá tomamos, bueno, las tesis de Silvio Gesell, que las aprendimos gracias a usted, exacto, Héctor. Entonces yo quiero que se explaye, porque también la idea, Héctor, es dar una salida, o sea, porque el diagnóstico realmente es opaco, es gris, es oscuro, diríamos. Entonces nosotros decimos, default soberano, nacionalización de la banca, emisión de una moneda soberana, moneda crédito y no moneda débito. Explíquenos más o menos sintéticamente esos conceptos, que los aprendimos de usted, maestro, Primero, yo tengo poca capacidad de síntesis y no tenemos todo el tiempo que necesitaríamos, pero te resumo las cosas que yo estaba tomando nota de lo que decía. Primero, la propuesta que yo vengo haciendo hace años tiene 3 puntos que están interrelacionados. El día que exista un gobierno, el hipotético día que existe un gobierno que quiera confrontar y no convivir perpetuamente con la deuda, tiene 3 cosas centrales que hacer. La primera, producir una situación de hecho, que es lo que vos mismo dijiste, blanquear la insolvencia del país, entrar en default. Default significa incumplimiento.
hay que reconocer una realidad. Un país que no puede pagar un centavo de capital y no puede siquiera llegar a pagar los intereses, como ocurre por lógica en cualquier entidad pública o privada, como pasó hace poco tiempo con Vicentín, cuando una entidad no puede pagar, hace una convocatoria de acreedores. El gobierno no es una empresa que baja la ventanilla, pero las reglas de tratamiento del endeudamiento, si es que el endeudamiento es legítimo, son las mismas para todos. Vos no podés pagar, lo primero que haces, te pones en contacto con el acreedor, le planteas el problema, y normalmente, si no le podés pagar, nunca le vas a terminar pagando más de lo que le debías al comienzo, ¿no? Entonces, el primer punto es el blanqueo de la insolvencia, el default, el tan temido default. Vos fíjate que desde que asume este gobierno, lo primero que asume servilmente es: no, la Argentina quiere pagar, la Argentina puede pagar, la Argentina es solvente, no tiene liquidez transitoriamente, lo cual es falso, no tiene liquidez nunca, se hace la falsa dicotomía entre liquidez y solvencia, diciendo, no, liquidez es cuando uno no tiene circunstancialmente plata en efectivo, pero solvencia es cuando puede pagar. No, eso es mentira. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia, o sea, no tiene plata porque no tiene $1 partido por la mitad neto para poder afrontar sus obligaciones, y no tiene solvencia porque no tiene cómo generar los recursos de repago. Entonces se están mintiendo, se está engañando a la población vendiéndole eso. Pero no me extiendo. El primer punto es el blanqueo de la insolvencia, ¿no? El único que lo planteó fue el presidente Rodríguez Sá en su efímera semana de gobierno, que por eso cayó Rodríguez Sá, porque fue el único presidente en la historia de Argentina reciente que blanqueó la realidad. Dijo, la Argentina no puede pagar y tiene que suspender los pagos. Esa fue una muestra de cómo se blanquea la situación. Ahora, el segundo paso es la cuestión no de la insolvencia, sino de la legitimidad o no de la porque como pasa con todos los estados concursales, el primer paso que ordena cualquier juez es verificar la veracidad de las acreencias. A ver, ¿qué debe la Argentina? ¿A quién debe? ¿Cómo y por qué debe? El gobierno, todos los gobiernos mantienen en secreto la identidad de nuestros acreedores. Nosotros debemos 350.000 millones de dólares y el gobierno, de acuerdo con los acreedores, mantiene en secreto la titularidad de nuestros acreedores. Cuando el año pasado se volvió a arreglar con los fondos buitre en agosto, el 4 de agosto, con los fondos buitre extranjeros que estaban en Wall Street, y después a fines de mes con los fondos buitre que estaban acá en Buenos Aires, total unos 100.000 millones de dólares, no se dio una miserable lista de quiénes son los acreedores y cuánto se le debía a cada uno. Sí, la prensa filtraba que BlackRock era uno de los principales acreedores, que el fondo Fidelity, que el fondo Templeton, que el fondo PIMCO, sí, pero eran trascendidos de la prensa. Pero yo te digo porque yo dirigí, sin resultado, como es obvio, dirigí un pedido formal por enésima vez al Ministerio de Economía para que se haga un censo de acreedores y se dé a publicidad. Porque ¿cómo puede ser este escándalo de que la Argentina deba 350.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad están expresados en títulos públicos, y no sepamos quiénes son los tenedores de los títulos públicos? Que la Argentina arregló de alguna manera que todavía no sabemos cuál es porque no le ha dado publicidad, arregló con los fondos buitre el año pasado y no dio el nombre siquiera de cuánto arregló con cada uno de los fondos buitre. Entonces, primer paso, blanqueo de la insolvencia. Segundo paso obligado, auditoría de la deuda, porque vos no podés entrar en default y no hacer una auditoría a ver cuál es la legitimidad de las... Creemos podemos encontrar cualquier cosa, ¿no?
Y en tercer término, la determinación de responsabilidades, porque acá nos encontramos con un país que tiene delito y no tiene delincuente. ¿Cómo? Acá hay irregularidades mayúsculas, acá alguien tiene que ir preso, alguien tiene que ir. Estas cosas no se hicieron a forma anónima. Acá hubo ministro de Economía, hubo responsables directos que firmaron cada una de esas transferencias. Ahora, por ejemplo, el presidente Fernández dijo, a mi juicio muy tardíamente, ¿no? Pues parece que se enteró ahora. Yo que soy un francotirador, que soy un investigador o un analista independiente, lo vengo diciendo poco menos que a los gritos cada vez que me han entrevistado o que he escrito innumerable cantidad de veces, que la Argentina estaba en default, y cuando fue en abril del año 2018 que Macri irresponsablemente lleva al país al default y para salvar su gobierno le pide auxilio al Fondo Monetario con el apoyo de Estados Unidos para salvar su gobierno, ¿no? En ese momento el crédito que le estaba dando el Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares, préstamo récord en la historia del Fondo Monetario, de los cuales, de los 57.000, le desembolsó 44, ¿no? Pero igual, el mayor préstamo dado en la historia no tenía una miserable demostración de la capacidad de repago. Y el gobierno Macri, en forma descarada, pactó que el préstamo ese lo iba a pagar el próximo gobierno, es decir, el actual, pagando unos 6.000 millones de dólares en el año 2021, 22.000 millones el año que viene, 2022, y 23.000 millones en el año 2023. Y todavía quedaba un remanente, creo que para el año 2024. Un despropósito total. Nadie puede comprometer, habría que llamar a agarrarlo de las pestañas al gobierno y decir, dígame, ¿usted cómo diablo pensaba pagar esto que se estaba endeudando? Usted estaba pasando la factura al próximo gobierno sabiendo que ese pago era imposible. Bueno, de esto parece que el presidente Fernández se acordó tarde. Él se dio cuenta cuando este año, después de un año de gestión, se dio cuenta de que esa deuda no se podía pagar. Resulta que Héctor Juliano, que es un analista aislado y que y no el único, lo venía diciendo desde el mismo momento en que lo contrajo Macri, y ahora el gobierno se hace el desentendido como si se enterara recién ahora. Dice que va a querellar criminalmente al presidente Macri, pero todavía vos conocés alguna medida concreta. No, pero hasta ahora ninguna. Héctor, son cómplices, pero digamos, por eso con el tema, ¿no? Bueno, decretamos, yo no es que lo quiera interrumpir, pero bueno, el tiempo apremia. No. Y quisiera que usted nos explique a toda la audiencia. Mira que esta radio acá es muy popular, muy escuchada, y me gustaría que usted nos explique el tema del señoriaje, ¿sí? De la emisión de moneda y la moneda crédito, que también puede ser moneda crédito oxidable. Esto me parece algo maravilloso, algo novedoso y algo que realmente la gente tendría que debatir. Esto es todo un capítulo, no podríamos tocarlo en algún momento, pero sí te doy una respuesta inicial. El Estado tiene tres fuentes básicas de recaudación. La recaudación tributaria, es decir, la presión tributaria, los impuestos, que son la base de la fuente de financiamiento del Estado, que son insuficientes, la emisión monetaria y la deuda pública. Mientras que la recaudación y la emisión monetaria para el Estado son gratis, porque no tiene que gastar nada. Lo que cuesta el billete que se imprime es el papel y la tinta y el costo de las impresoras, pero no tiene costo para el Estado, porque eso es, como vos decías, la función de señoriaje que tiene el Estado, que tiene el gobernante, que tenía el monarca.
de que estaba facultado para emitir moneda sin condicionamientos. ¿Mm? Y la otra es la deuda pública, con un problema, que la deuda pública tiene un costo, que es la tasa de interés que se cobra por el préstamo que le dan al país. Por eso viene el razonamiento de que entre financiarse con emisión monetaria y financiarse con deuda pública, siempre va a convenir financiarse con emisión monetaria que con deuda, porque por la emisión que hago yo no pago interés, mientras que por la deuda sí, y estoy pagando intereses usurarios por esa deuda. Pero el gobierno hace exactamente lo contrario. Ahora bien, ¿cuál sería la alternativa de fondo? Yo tengo escrito 2 trabajos recientes del año pasado y ahora, donde lo que propongo en realidad es que para evitar el efecto inflacionario de la emisión monetaria, se apele a una moneda paralela de tipo inconvertible. Tendría el carácter de una moneda geseliana, ¿no? Porque todos dicen Silvio Gesell, en realidad es Gesell, ¿no? Pero la idea fundamental de Silvio Gesell era, es mucho más amplia, más compleja, era que siendo la moneda un instrumento de pago, el Estado podía regularla emitiendo o restringiéndola según las necesidades de la economía. Es decir, ponía la moneda al servicio de la economía física o real. Es como decir, esto es lo que hay que poner en caja. Vos mencionabas antes el tema de la nacionalización del sistema bancario. A mí no me calienta tanto la nacionalización de los bancos. A mí lo que me interesa es la nacionalización de los depósitos. Esa es la clave, porque los bancos tienen que ser privados de su facultad ilegítima, en realidad, de que los bancos pueden crear moneda por el encaje fraccionario. Porque un banco puede otorgar más crédito del dinero que recibe. En cualquier negocio de cualquier tipo, nadie puede vender o prestar más cosas de la que tiene, ¿verdad? En cambio, para los bancos rige la regla inversa. Un banco puede prestar mucho más dinero que el que tiene. ¿Por qué? Por el principio del multiplicador bancario. Es un aspecto técnico, pero desde el punto de vista conceptual quiere decir que el banco recibe dinero en cuentas, en depósitos, en operaciones, y ese dinero lo presta con una tasa diferencial, ¿no? Paga una tasa pasiva por los plazos fijos y cobra una tasa activa por los préstamos que da, que es siempre mayor, y ahí está la diferencia que logra el banco por intermediar en el crédito. Pero ese dinero no es del banco, el dinero es del Estado. En consecuencia, el interés que cobra el banco es usufructuando, apropiándose del depósito de la gente. Por eso, y eso fue establecido en el primer gobierno de Perón, aunque en realidad el decreto era de Farrell, el decreto fue anterior, lo dictó, pero bueno, Perón era en ese momento ya presidente electo, y después lo corroboró por la ley de bancos del año 46, ¿no? Pero se estableció este principio, punto. Los depósitos son nacionales. El responsable de los depósitos, como es lógico, el responsable de última instancia de los depósitos es el Estado Nacional. Los bancos son simples intermediarios que tendrán derecho a cobrar algún arancel, alguna comisión por el trabajo administrativo que hacen. Pero los bancos no tienen que apropiarse del dinero ajeno para prestarlo y lucrar con ese dinero. ¿Me explico la diferencia? Totalmente. Una cosa es prestar el dinero propio, otra cosa es prestar el dinero ajeno. El banco no presta su propio dinero, presta el dinero que tomó, o sea, es un intermediario entre el depositante y el que toma el crédito. Pero el dinero no es del banco, el dinero es del Estado que lo emitió y de los particulares que lo colocaron. Vaya, Sí.
vaya, discúlpeme, ¿no? Si esto no es así, porque uno tiene que acordarse que en el 2001 se llevaron cerca de 90.000 millones de dólares de la plata de la gente, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis... Así es que en realidad esto termina, por efecto de la inflación y del diferencial de tasas de interés, termina en un saqueo sistemático a la población. Porque la población no se da cuenta, la inflación es una forma de quitarle dinero a la gente. ¿Por qué? Porque el sector financiero no pierde. El sector financiero se cubre por el diferencial de tasas de interés. No, y además que después se invierte en activos, o sea, empieza todo un circuito de especulación financiera, ¿no? Que bueno, en última instancia también es una transferencia al Estado. Exacto, esa es la palabra, transferencia, porque en realidad la inflación, entendida como emisión excedente, actúa como una forma de transferencia de riqueza, de redistribución de riqueza. Un ejemplo, el Banco Central este año, meses de enero y febrero, en un bimestre, emitió 200.000 millones de pesos. Pero no los emitió para cubrir el gasto público. ¿Sabés para qué los emitió? Para pagar intereses de las LELIQ con los sectores bancarios y financieros con los que está endeudado. Así que el famoso cacareo del establishment, de que el gobierno está emitiendo dinero por el gasto público, omiten decir que ese gasto público son los intereses que está pagando el Banco Central, y que el Banco Central está pagando 5.000 millones de pesos diarios de intereses por ese dinero que no le produce absolutamente nada al país y que lo desangra. Por eso yo digo que hay un gran error de concepto. Lo que define el efecto inflacionario de la emisión monetaria, ¿no? Cuando los liberales han hecho creer a la gente que toda emisión es inflacionaria, y eso es falso, es mentira, porque lo que define la inflación o no es el origen del dinero, si lo imprime o no lo imprime, es el destino. Ejemplo, si yo emito 100.000 millones de pesos, o lo que va a decir, si emito 200.000 millones de pesos para pagarle intereses a los tenedores usureros que están beneficiándose gracias a un banco central que le paga 38% anual de tasa de interés. Si esos mismos 200.000 millones de pesos yo los utilizara para expandir la economía, para dar créditos productivos, para financiar obras públicas, para desarrollar carreteras, etcétera, en ese momento el efecto inflacionario no existiría o se atenuaría, porque la inflación se produce cuando la emisión monetaria excede la creación de riqueza. ¿Me explico? Claro, siempre hay una relación. Aparte, a ver, Juliano, si aprendí bien sus vastas lecciones que vengo tomando hace tiempo, el Estado lo absorbe luego. O sea, no sería una inflación como la que ocurre con la especulación, porque el Estado termina absorbiéndolo. Incluso en la economía real, en el intercambio de bienes y servicios, esos pesos circulan y vuelven en calidad de impuestos al Estado. ¿Me equivoco? No entendí esto último porque no lo escuché bien. ¿Cómo es que decís que vuelve al Estado? Que el Estado reabsorbe parte de esos pesos, porque en el intercambio... Sí, pero lo reabsorbe pagando intereses. El Banco Central emite por una ventanilla y los absorbe por otro emitiendo LELIQ y pases pasivos por los cuales pagan el 38 y el 36%. Héctor, no, yo me refería si realmente se diese esta situación que usted plantea, de emitir para dinamizar la economía real. Digo, no generaría la inflación que genera hoy producto de la especulación, porque en realidad el Estado reabsorbería esos pesos de la economía real en concepto de cobro de impuestos. Es claro, la esencia del razonamiento que yo lo planteé en un viejo proyecto hace más de una década, era financiar obras públicas con emisión monetaria. Contra certificado de avance de obra
se paga emitiendo dinero. Entonces, mientras haya una relación lógica entre el aumento de la cantidad de dinero y la riqueza de la economía, el crecimiento del Producto Bruto, la presión inflacionaria no tiene que existir. Lo que pasa es que en este momento el principal factor de inflación es el costo financiero de la deuda pública. Y eso es lo que omiten los economistas del establishment, por eso están engañando. Y la clase política es cómplice de esto. Y es cómplice por 3 razones, porque todas las cosas tienen que ser 3. Primero, porque la gran mayoría de nuestros legisladores son unos ignorantes que no entienden nada de economía. Segundo, porque los pocos que lo entienden, el 5, 10% que por ahí entienden algo de economía, dejando de lado, ya te digo, excepcionales pero minoritarias excepciones de legisladores que han denunciado esto, pero el 5% restante es cómplice. Así que entre una mayoría de legisladores que no sabe nada y aprueba todo por disciplina de partido, y una minoría que sabe pero que es cómplice, no hay solución posible, ¿no? Y consecuentemente de esas dos variantes, de una minoría, de una mayoría que no sabe y es cómplice, y una minoría que sabe pero es partícipe de la trampa, surge que la única forma de revertir esto es cambiando el esquema de financiamiento del Estado. Y el esquema de financiamiento del Estado es mutar la financiación perversa por endeudamiento público impagable por la emisión controlada de moneda. Y en mi opinión, por eso mis trabajos, y en mi opinión, avanzando ya más en el aspecto técnico, esa emisión monetaria, para que quede debidamente controlada, podría constituir una moneda paralela inconvertible, del tipo geseliana, de tal manera que siendo inconvertible no constituye el peligro de que pueda ser canjeada, por ejemplo, que se utilice para comprar dólares. Tendría que tener restricciones para que esa moneda se aplique exclusivamente al consumo o a la producción. Pero bueno, es todo un capítulo. Don Si Héctor, querés lo hablamos en otro momento, Don porque Héctor, ahora ya apremio, me están haciendo señas. Yo le digo la verdad, me quedé con ganas de más, así que lo comprometo públicamente a que usted nos brinde un poco de su tiempo. Sabemos que está con un montón de cosas. Sí, estoy con un despelote tremendo del tema porque tengo una dispersión muy grande, pero no hay problema. Mire, quiero que sepa. Si está en mi... ojo con los días martes, porque hay días martes que yo tengo que grabar un programa y todo, pero lo ajustamos con un mínimo de anticipación. Sí. Y ustedes me dicen y con gusto hablamos. Antes de despedirnos, quiero que sepa que su tarea en cuanto al trasvasamiento generacional está lograda. Somos una infinidad de camaradas, de compañeros que hemos leído sus trabajos, que es más, ahora estamos haciendo el curso que nos brinda usted a través de ASEAN TV, dirigido por Marcelo Ramírez, Ivonne ya te decía, este sábado voy a seguir con el tema, eso. Tengo 2 charlas más. Estamos siguiendo... Sí, tuvo mucha difusión y tanto Ivonne como Marcelo son muy competentes profesionalmente. Son unos genios. Y tienen muy buen manejo de los temas y de la difusión. Así que, bueno, Héctor, nada, despedirlo, desde ya agradecerle, desde lo más profundo, de verdad se lo digo, de nuestro sentir nacional, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, yo espero haberle sido útil, te digo la verdad, yo a la altura de mi vida, justamente lo que me preocupa es esto, cómo transmitir lo que se llama ampulosamente el trasvasamiento generacional, cómo se hace para que gente de nuestra edad, que tiene formación, que ha dedicado años, décadas a estudio,
le traspase a las jóvenes generaciones de ustedes estos planteos que son distintos de los que imperan en el mundo de hoy. Este es el tema, este es el gran dilema revolucionario, cambiar las pautas de razonamiento de los problemas, si no vamos a seguir siempre en lo mismo. Total, quédese tranquilo que está siendo logrado, ya lo ha logrado en una cantidad importante de compañeros y lo está logrando. Esto se lo digo con toda humildad. Así que bueno, yo le extiendo el agradecimiento de todos los camaradas del Movimiento Nueva República, de MonuRep, y bueno, comprometerlo nuevamente, entonces, agradecerle y comprometerlo, pautándola con tiempo, no hay problema, pero me parece que tiene mucho más para dar. No hay problema, igual nos mantenemos en contacto y me avisan con un mínimo de anticipación y estoy a disposición de ustedes. Camarada, le mando un gran abrazo, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, igualmente, buenas noches y gracias por la llamada. Chao, suerte. Bueno, hemos terminado, se nos ha volado el tiempo, mi estimado amigo Cecilio, compañero Cecilio. La verdad, se nos ha volado, nos hemos quedado con una infinidad de preguntas. Pero bueno, esto también fue como para dar un pantallazo a la audiencia de qué va la cosa, ¿no? Cuando tratamos temas económicos, de qué va la cosa cuando nosotros desde nuestra expresión política hacemos tanto eje en esta idea del señoriaje, o sea, de tener el control de la emisión monetaria, de no permitir que la banca privada haga lo que quiera con el dinero de los argentinos, que en definitiva es el trabajo de los argentinos. Bueno, una serie de conceptos que magistralmente ha vertido nuestro amigo y camarada Héctor Juliano. Así que ya nos vamos despidiendo, queremos agradecer a Cecilio, a FM Éxito 102.5 por habernos permitido pasarnos un poquito del horario, a nuestro compañero Cristian que nos sigue en la emisión. Así que, bueno, agradecerles a todos, saludar a mis compañeros de la 314, que no lo suelo hacer por una cuestión de que tengo un montón de gente para saludar, pero quiero saludar a mis compañeros, y bueno, que sepan que también esto uno lo hace por ellos, por todos los que trabajamos, por esta gran clase obrera argentina, por los empresarios honestos, que invierten y no fugan el dinero, son muy pocos, y por toda la militancia nacionalista. Queremos mandarle un saludo antes de irnos a los compañeros de Social 21, obviamente a todos los compañeros del Movimiento Nueva República. Bueno, vamos a seguir en esta trinchera nacional la semana que viene, ¿sí? El martes a las 20 horas, y ya nos estamos yendo porque me parece que nos sobrepasamos con creces del horario. Así que bueno, muy buenas noches, hasta la semana que viene. Esto ha sido MonuRep en la radio.